Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la 34ª semana del tiempo ordinario. Martes de la 34ª semana del tiempo ordinario. Y hoy celebramos la memoria de los santos Andrés Dunlac, presbítero, y compañeros mártires. Ya estamos en la última semana del calendario de tiempo ordinario. Este domingo que viene celebraremos la solemnidad de Cristo Rey, y con la cual, este domingo que viene empezamos ya la primera semana de la temporada de Adviento, que inicia el año litúrgico nuevo de 2021. Muy bien, la primera lectura de hoy viene del libro del Apocalipsis, capítulo 14, versículos 14 al 19. Yo, Juan, tuve otra visión. Vi una nube blanca y en ella alguien que parecía un ser humano, con una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Entonces, un ángel salió del templo y le gritó con potente voz al que estaba sentado en la nube: «Empuña la hoz y ponte a segar. El tiempo de la cosecha ha llegado ya. La mies de la tierra está madura». El que estaba sentado en la nube pasó su hoz sobre la tierra y recogió la cosecha de la tierra. Salió otro ángel del templo celestial, también él con una afilada hoz en su mano. Y salió del templo otro más, el ángel que tiene poder sobre el fuego, y le gritó con potente voz al que tenía la hoz afilada: «Empuña tu hoz afilada y corta los racimos de la viña de la tierra, porque sus uvas ya están maduras». El ángel acercó su hoz a la tierra, cosechó la viña de la tierra y echó los racimos en el gran lagar de la cólera de Dios. Pisaron las uvas en el lagar, fuera de la ciudad, y del lagar corrió tanta sangre que subió hasta los frenos de los caballos, en una extensión de unos 300 kilómetros. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 95, y el responsorio es: que todo se alegre ante el Señor. Que todo se alegre ante el Señor. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él afianzó su poder, el orbe, gobierna las naciones con justicia. Alégrese los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo cuanto encierra, manifiesten los bosques regocijo. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas, con las que rija a todas las naciones. Que todo se alegre ante el Señor. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 21, versículos 5 al 11. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: «Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido». Entonces le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que está a punto de suceder?». Él les respondió:
Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Bueno, hoy celebramos la memoria de los santos Andrés Dunlac, presbíteros y compañeros mártires. Andrés Dunlac es vietnamita y hoy celebramos a 117 mártires de la comunidad católica vietnamita. Pues a Vietnam los primeros misioneros llegaron a mediados del siglo XVI y casi desde el principio y los siguientes 300 años la comunidad católica vivió gran dificultad, aunque fue aumentando en gran número. Pero se cree que en los primeros 200 años de la presencia católica en Vietnam murieron unos 100,000 mártires cristianos por la fe. Y al que encabeza esta celebración de los mártires de Vietnam, pues es Andrés Dung Lac, que nació en el año 1795 en la parte norte de Vietnam, pero que después, por necesidad, la familia tuvo que emigrar a Hanoi, en la parte sur de Vietnam. Tuvo contacto en Hanoi con la comunidad católica, que lo introdujo al catecismo y después de varios años pues se hizo bautizar. Andrés fue un trabajador incansable por la iglesia y su testimonio de vida, tanto en su sencillez y su forma de predicar, pues atrajo a muchos vietnamitas a la fe católica. Fue arrestado varias veces junto con otros compañeros, pero también gracias al apoyo de la comunidad católica, pues le ayudaban para que saliera de esos arrestos pagando unas fianzas, pero la última vez que fue arrestado, pues no fue posible que saliera de ese arresto y fue decapitado junto con otro compañero, Pedro. Son 117 mártires vietnamitas los que celebramos hoy. Estos fueron beatificados en 4 grupos en diferentes tiempos por diferentes papas. Pero fue en el año 1988 que el Papa Juan Pablo II canonizó a los 117 mártires vietnamitas. Entre estos 117 mártires, 96 fueron vietnamitas y 21 de ellos fueron misioneros extranjeros. Entre los 21, 11 eran españoles y 10 eran franceses. Varios de ellos, de los misioneros extranjeros, eran obispos y también sacerdotes, ¿no? Pues hoy honramos a la comunidad vietnamita, una comunidad muy religiosa, muy católica, que tiene una gran presencia aquí en Estados Unidos. Y pedimos por la comunidad vietnamita, pedimos también para que siga creciendo, para que siga dando un testimonio de la fe católica cristiana aquí en Estados Unidos y también en su país, donde todavía están limitados en su movimiento y expresión de fe. Bueno, pasemos ahora a las lecturas del día. Continuamos leyendo del libro del Apocalipsis. Y aquí se nos presenta una nueva visión que Juan, el autor del libro, nos presenta. Aquí se nos introduce nuevamente al personaje del Hijo del Hombre o el Cordero de Dios. Aquí se le llama
se le llama el Hijo del Hombre o el que tiene una apariencia humana. Y se nos introduce el tema del último juicio, donde los elegidos serán llevados a la presencia de Dios y los rebeldes, los que han sido causa y motivo del sufrimiento de los elegidos, pues irán al castigo, ¿no? Y se nos presentan dos imágenes acerca de estas dos acciones en el juicio final. Dice la primera lectura: Yo, Juan, tuve otra visión. Vi una nube blanca. Cuando aparece las nubes tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, inmediatamente nos debe de recordar algo, ¿no? Las nubes son símbolo de la presencia de Dios. Esto lo vemos en la narración cuando Dios saca al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo guía hacia la tierra prometida. Y hay dos símbolos que representan la presencia de Dios en esa trayectoria, en ese caminar hacia la tierra prometida. Una es un pilar de nubes y la otra son pilares de fuego. Y tanto el fuego como las nubes son símbolos de la presencia de Dios. Así que aquí cuando dice, vi una nube blanca y en ella a alguien que parecía un ser humano. En otras traducciones, estas palabras del ser humano se traducen como el Hijo del Hombre, que es un título que se encuentra en el libro del profeta Ezequiel y que Jesús se lo aplicó a sí mismo en los evangelios como autoidentificación. Y este título de El Hijo del Hombre pues hace referencia al Mesías. Así que aquí Juan recibe esta visión de una nube blanca y sobre ella viene el Hijo del Hombre o aquel que tiene apariencia humana, con una corona de oro. La corona simboliza la victoria de Jesucristo, la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Y una hoz afilada en la mano, la hoz símbolo de la cosecha que el Hijo del Hombre, que Jesucristo, que el Mesías va a llevar a cabo en la tierra. Y lo que va a cosechar, pues, son los frutos del reino, los frutos de aquellos que se han mantenido fieles a Dios. Dice, entonces, un ángel salió del templo y le gritó con potente voz al que estaba sentado en la nube: empuña la hoz y ponte a segar. Empuña la hoz, así que la hoz es el instrumento, es un cuchillo acurvado que se utiliza para cortar la mies, que el trigo prácticamente, para recogerlo y después desenvainarlo, ¿no? Así que es Jesucristo quien tiene la hoz en la mano, quien va a llevar a cabo la cosecha de los frutos del reino, o sea, de aquellos que se han mantenido fiel, de aquellos que no se han echado atrás, que no han rechazado el llamado al reino. Y después continúa: el tiempo de la cosecha ha llegado ya. La mies de la tierra está madura. El que estaba sentado en la nube pasó su hoz sobre la tierra y recogió la cosecha de la tierra. Así que esta cosecha que la lleva a cabo el Hijo del Hombre, que viene en la nube, pues es la cosecha de los elegidos, es la cosecha de los fieles, de aquellos que se han mantenido firmes ante la persecución, ante el sufrimiento, ante el rechazo del mundo de ellos. Y ahora viene la otra cosecha que simboliza la cosecha de aquellos que rechazaron el llamado, de aquellos que causaron sufrimiento de los elegidos, de aquellos que no compartirán el reino que Dios ha anunciado en Jesucristo por el rechazo del Hijo del Hombre, por el rechazo de Jesucristo, por el rechazo del Mesías. Dice, salió otro ángel del templo celestial, también él con una afilada hoz en su mano. Y salió del templo otro más, así que sale un tercer ángel, el ángel que tiene poder sobre el fuego. Y aquí podemos ver de cómo diferentes ángeles tienen diferentes funciones.
hay dos ángeles que vienen, uno que viene y le grita con voz potente al Hijo del Hombre que está sobre la nube, y después otro que viene, el segundo que viene con otra hoz o un cuchillo para la cosecha, esta vez de la uva, no del trigo. Y después el tercer ángel que viene con el fuego. Así que cada ángel tiene una función diferente. Dice, y el ángel que tiene el poder sobre el fuego, y le gritó con potente voz al que tenía la hoz afilada. O sea, el del fuego, el ángel del fuego le dice al otro ángel que tiene la hoz, el segundo ángel. Le dice, empuña tu hoz afilada y corta los racimos de la viña de la tierra. Aquí, los racimos de la viña, los racimos de la uva, simbolizan a aquellos que han rechazado a Dios, aquellos que han rechazado el llamado, aquellos que han sido causa del sufrimiento de los elegidos de Dios. ¿Okay? Así que aunque es un fruto, los ramos de uvas representan a los condenados. Y esto lo vemos también representado en el profeta Isaías en el capítulo 63, donde hace esta conexión de la uva o los ramos de las uvas que simbolizan a los rechazados o los condenados. Dice, empuña tu hoz afilada y corta los racimos de la viña de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. Y después, ¿qué se hace con las uvas? El ángel acercó su hoz a la tierra, cosechó la viña de la tierra y echó los racimos en el gran lagar de la cólera de Dios. El lagar, pues, es el barril donde se echaban las uvas para después ser prensadas cuando personas entraban al lagar a pisar las uvas, y después de ese lagar salía por un canalito pues el jugo de las uvas prensadas por las pisadas de las personas que entraban al lagar. Y aquí el jugo de la uva que sale de la prensa, pues representa también la sangre de aquellos que han sido condenados, la sangre de aquellos que han sido rechazados por Dios por su propia voluntad, o sea, de que no aceptaron el llamado, fueron causa del sufrimiento de los elegidos de Dios y cerraron sus ojos, su corazón, sus oídos al llamado de Dios. Dice, pisaron las uvas en el lagar fuera de la ciudad, y del lagar corrió tanta sangre, o sea, el jugo de la uva representa la sangre de aquellos condenados, que subió hasta los frenos de los caballos en una extensión de unos 300 kilómetros. Así que esto da la impresión de un gran número de condenados, de aquellos que han rechazado tanto al Cordero de Dios como a Dios mismo, y el símbolo de la abundancia del jugo de la uva representa la abundancia de la sangre derramada de aquellos que han sido condenados. Esta imagen del juicio final, pues, no se nos da para causar miedo, para causar ansiedad. Todo lo contrario, se nos da para alimentar nuestra fe y esperanza, para permanecer constantes en el llamado al cual Dios nos da en Jesucristo, para no dejarnos engañar tan fácilmente por las tentaciones del mundo, para no despreciar la identidad y dignidad que Dios nos da en Jesucristo. Y esto precisamente saldrá más claramente en el Evangelio de hoy, que también nos presenta un tema del juicio final. Dice el Evangelio de hoy, que viene de Lucas, dice, en aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo. Así que Jesús aún está en torno al templo. Ya días atrás, los últimos días de la semana pasada, escuchamos cómo Jesús entra a Jerusalén y expulsa a los vendedores, los vendedores y cambistas que están dentro del área del templo. Y parece que Jesús permanece unos días en el área del templo enseñando.
y aún está ahí en este evangelio de hoy, observando el ir y venir de la gente y escucha los comentarios de algunos de la belleza del templo de Jerusalén. Nos dice aún hoy en día que el templo de Jerusalén en aquel entonces, en tiempo de Jesús, era una de las maravillas del mundo, de que era un templo espléndido, no simplemente por la construcción, sino también por los adornos que eran parte del templo. Así que Jesús está escuchando los comentarios de la gente en torno a él que están describiendo la belleza, bueno, la grandeza y belleza del templo, ¿no? Y es aquí cuando Jesús introduce estas palabras que dice: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Imagínense la gran sorpresa de escuchar estas palabras de Jesús en torno al templo, ¿no? Ese templo tenía más de 40 años en construcción y todavía no estaba terminado. Y de escuchar lo que Jesús decía, que este templo sería destruido, que no quedaría piedra sobre piedra. Pues para los discípulos, aquellos que seguían, que la mayoría eran judíos, pues y el templo era el ombligo, el centro del culto judío, pues y tan solo imaginar que fuera destruido, pues era algo impresionante. Así que le hacen la pregunta a Jesús en torno a esta predicción. Dice, entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Y ahora vienen las advertencias de Jesús, muy interesantes. Dice, él le respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. En la historia han ocurrido cantidades de personas, hombres y mujeres, que han pasado al frente y decir: el mundo está por acabarse, o yo soy el Mesías, o el juicio final ya está encima de nosotros, ¿no? Y aquí estamos. Todavía no se ha llevado a cabo, pero es impresionante cómo esto tiende a causar pánico, miedo y ansiedad entre la gente, cuando esa no debe ser la actitud del cristiano, puesto que somos llamados a vivir la vida la cual Dios nos da en Jesucristo, y de que nuestras vidas esté definida y esté guiada por nuestros principios del reino, y que no hemos de dejarnos llevar ni por el miedo ni por la ansiedad de cuándo se llevará a cabo este juicio final. El tiempo y la decisión del juicio final le pertenece a Dios y no nos pertenece a nosotros, ¿no? Y es impresionante cómo en la historia han salido personas que le quieren tomar esta decisión a Dios, quitársela, y quieren decidir ellos mismos cuándo se va a llevar a cabo este juicio final. El cuándo y cómo, eso es rollo de Dios, eso es problema de Dios, eso es decisión de Dios, es algo que solo Dios puede decidir. Nuestra responsabilidad, nuestro compromiso es de vivir consistentemente la vida a la cual somos llamados. De que Dios, cuando Dios decida que Dios nos encuentre trabajando, viviendo tal como Él nos ha señalado en su Hijo y Señor nuestro Jesucristo, ¿no? Así que no es motivo ni de miedo ni de ansiedad cuándo se llevará a cabo. Si yo estoy viviendo mi vida según lo que Dios nos revela en Jesucristo, según los principios del reino, y busco y me esfuerzo en lo más que puedo de vivir con sinceridad, con honestidad, con dignidad esta vida, no hay por qué preocuparse, no hay por qué llenarse de miedo o de ansiedad, ¿no? El Dios en quien ponemos nuestra vida, nuestra fe y confianza es un Dios de la misericordia. Entonces, ¿por qué hemos de temer a este Dios? Si yo me esfuerzo por vivir dignamente, si yo me esfuerzo por vivir
comprometidamente la vida a la cual soy llamado, entonces no hay por qué vivir con miedo, ni temor, ni ansiedad. Así que, hermanos, no hemos de dejarnos llevar por el miedo y de no dejarnos engañar por aquellos que quieren arrebatarle a Dios lo que le pertenece a Él, la decisión de cuándo y cómo. Eso es cuestión de Dios. Eso es decisión de Dios y solamente Él decide. Aún Jesús mismo en el Evangelio de Lucas nos dice, ni el Hijo del Hombre sabe cuándo, ¿no? Ni el Hijo del Hombre sabe cuándo. Así que eso dejémoslo en manos de Dios y hagamos lo que corre por nuestra cuenta. De lo que sí somos responsables, de mi opción por decir sí al Señor día tras día, de día tras día seguir comprometiéndome con la vida a la cual soy llamado, de buscar ser un buen hombre, una buena mujer, de ser una persona digna, de buscar proveer el bien para aquellos que sufren, para aquellos que se encuentran en oscuridad, de ser un testigo de la presencia de Dios entre nosotros, ¿no? Eso es nuestra responsabilidad, eso es nuestro llamado. El resto ya corre por cuenta de Dios y yo, ni tú, ni nadie, pues tiene la decisión de cómo y cuándo será el juicio final. Eso es cosa de Dios. Así que dejémoslo en las manos a quien le pertenece y no nos rompamos la cabeza tratando de adivinar o lo que pasa, lo que casi siempre pasa, crear ansiedad, temor y miedo cuando empezamos a hablar del fin del mundo, ¿no? Esto lo vimos cuando llegó el año 2000, ¿no? Como tanta gente se asustaba, se llenaba de ansias y de miedo porque decían que en el año 2000 sería el fin del mundo. Pues aquí estamos todavía, ¿no? Así que dejemos lo que le pertenece a Dios en manos de Dios y a echar manos a lo que nos pertenece a nosotros. Y continúa Jesús diciendo, cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Aún hoy en medio de esta pandemia que aún estamos viviendo, pues hay mucha gente que aún a veces tienden a hablar de esta pandemia como el fin del mundo, ¿no? Sea o no sea, eso es cosa de Dios. Pero aún en medio de la pandemia somos llamados a vivir con dignidad, buscar ayudarnos mutuamente, buscar el bienestar, buscar vivir con dignidad y dar un testimonio que aún en medio de esta pandemia, que aún en medio de esta crisis tanto médica como económica y política, pues somos llamados a dar un testimonio de quién somos y que debemos de ser instrumentos para promover tanto la paz como la serenidad de que si vivimos bajo la providencia de Dios, entonces no hay que temer. Nuestro Dios es un Dios de justicia, un Dios de compasión y misericordia. ¿Y por qué he de temer a este Dios? Muy bien, continúa Jesús en la última parte del Evangelio donde dice, luego les dijo, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Nuevamente, ¿cuándo será esto? Yo no me rompo la cabeza y no tenemos por qué romper la cabeza. Eso es decisión de Dios y perjuicio de Dios, ¿no? Así que eso se lo dejamos en manos de Dios y nos ponemos a vivir y a trabajar en lo que nos corresponde a nosotros. Pues estos temas, tanto de la primera lectura del libro del Apocalipsis como el Evangelio de hoy, pues nos hablan acerca del fin de los tiempos, porque ya estamos al fin del año litúrgico 2020 y son temas que en la sabiduría de la Iglesia pues los pone hacia el fin del año litúrgico, como para venir haciendo una conciencia. ¿Dónde nos encontramos hoy en día, no? Siempre los principios y finales de eventos son tiempos propicios para hacer
un resumen de nuestras vidas, para hacer un acto de conciencia en donde nos encontramos en nuestra relación, tanto con Dios, con el prójimo y con uno mismo, para que estos momentos del fin del tiempo, del calendario del tiempo ordinario, pues nos motiven a recomprometernos, nos motiven para renovar nuestra relación tanto con Dios, con el prójimo y con uno mismo, para regresar a la casa del Padre, para retomar nuestra dignidad, para revestirnos con la dignidad misma que Dios nos ha dado en Jesucristo, ¿no? Así que en esta última semana del tiempo ordinario, que ya el próximo domingo comenzaremos con la temporada de Adviento del año 2021, pues es un tiempo propicio, hermano, para hacer un examen de conciencia y reconocer aquellas partes de nuestras vidas donde quizás no hemos permitido que Dios venga a nosotros, que Dios se acerque a nosotros, ¿no? Y también pues de despolvarnos de aquellos que nos ha cubierto, de aquello que ha empañado nuestra dignidad, para revestirnos nuevamente con la vida que Dios nos da en Jesucristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.